Buen día, soy la doctora María Teresa Silva Martínez y el día de hoy les hablaré de uno de los temas que más me gustan. El espectro de las malformaciones anorrectales es muy amplio. ¿Y qué son las malformaciones anorrectales? Pues son la falta de unión entre el ano y el recto, lo cual interfiere con el paso normal de las heces, antes denominadas ano imperforado y actualmente son conocidas como malformaciones anorrectales y así me dirigiré en mis siguientes diapositivas. ¿Por qué me interesa en este tema? Porque a pesar de las mejores técnicas quirúrgicas, las secuelas son frecuentes y afectan la calidad de vida del niño en etapas fundamentales de su maduración y desarrollo. Pero los niños son maravillosos. Con todo y malformación, este pequeño es travieso y se tragó una moneda y no pudo salir por su ano provisional. Y mientras no tengamos actualizados los conocimientos de anatomía, embriología y específicamente la función del colon y principalmente del recto y ano, será difícil resolver sus anomalías, ya que el colon no solo interviene en las relaciones fisiológicas conocidas, también debe adaptarse a la vida social y laboral. La historia de las malformaciones anorrectales es tan antigua como apasionante. Se dice que en alguna ocasión se encontraron una vaca que defecaba por la uretra, pero bueno, ya en la actualidad, en este siglo, en 1995, el doctor Alberto Peña Rodríguez hizo varias contribuciones, lo cual se convirtió él en un referente de las malformaciones anorrectales. Las malformaciones anorrectales son de las anomalías más frecuentes del tubo digestivo, con una incidencia reportada por el INEGI en 2019 de 2.092.214 nacimientos. Y bueno, efectivamente en el hospital donde yo me desempeño es muy frecuente. Se dice que hay un cierto predominio por el sexo masculino y la etiología es desconocida. Pero como en todas las enfermedades hay factores predisponentes como fumar, el alcohol, sobrepeso, diabetes mellitus y el riesgo aumenta si hay un hermano con también malformación anorrectal. No se ha identificado ningún gen responsable, excepto en el síndrome de Currarino, que se caracteriza por esta triada: estenosis anorrectal, defecto del sacro, masa presacra. Pero para entender los diversos tipos de malformación y sus asociaciones, debemos recordar brevemente la embriología del tubo digestivo. Lo principal en este caso va a ser el intestino primitivo, que a su vez se subdivide en intestino anterior, medio y posterior, el cual es nuestro tema. Muy bien, la porción terminal del intestino posterior entra en la cloaca recubierta de endodermo que está en contacto directo con el ectodermo superficial, y en la zona de contacto entre endodermo y ectodermo se forma la membrana cloacal, que aquí se las tengo dibujada con color rosa, o más bien mi hija arquitecta, que fue la que me diseñó estos esquemas. En la cuarta semana del desarrollo, en el ángulo que forman la alantoides y el intestino posterior, aparece un relieve conocido como tabique o septo urorectal, que desciende gradualmente en dirección caudal y divide a la cloaca en porción anterior y porción posterior. Y entonces tenemos una malformación como cuando falla el descenso del tabique urorectal para descender a la membrana cloacal.
pero también podemos tener una malformación si la cloaca es pequeña y se desplaza discretamente anterior. En la séptima semana, este tabique urorectal llega a la membrana cloacal y se forma el perineo primitivo. Y la membrana cloacal entonces se divide en dos porciones, anterior y posterior. Por lo que la falta de formación, o mejor dicho, si el tabique urorectal no llega y divide la membrana cloacal, se formará una fístula. En la séptima semana también se advierte en el fondo una depresión ectodérmica llamada fosita anal o proctodeo. Poco después se rompe la membrana anal y el recto se comunica libremente con el exterior. En esta etapa del desarrollo, en todo caso, se comunicaría a la cavidad amniótica. Pero si esta membrana no se rompe, entonces tendremos un ano imperforado. Y también debemos de conocer algunos aspectos anatómicos, tanto del recto como del ano. El ano es la última porción del tubo digestivo y se encuentra al lado de los genitales en el perineo. Estos son los músculos que lo conforman, el complejo. Y es cerrado por esfínteres musculares que se abren de forma consciente, excepto en nuestros niños muy pequeños. Y bueno, esto no sucede en nuestros niños, una cosa tan normal, no sucede en nuestros niños y por eso es tan importante. Hay varias clasificaciones y antiguamente, en 1953, Gross las describió de acuerdo a la posición del cabo rectal ciego y así hasta llegar a la línea pubococcígea, y entonces las describió como altas, intermedias y bajas. Pero como ya les comentaba, el doctor Peña propuso una clasificación inclusiva de género y agrupó a cada tipo de malformación según el sitio donde se abre la fístula. Así que tenemos todos estos tipos de fístulas que ya veremos más adelante. Y apenas en 2005, Krickenbeck describió 5 tipos de fístulas. Pero también hay otra clasificación que se basa en la presencia o no de fístula. Como vemos aquí, un pequeño orificio y aquí sin fístula. De cualquier forma, con cualquier clasificación, la malformación anorrectal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal congénita y los siguientes son los hallazgos radiológicos que se van a presentar en todo tipo de malformación. Pero si un niño tiene un ano normal, los siguientes serán los diagnósticos diferenciales a considerarse tratándose de una obstrucción intestinal distal. Por ejemplo, lo realicé recientemente, es un síndrome de tapón de meconio. También vemos muy frecuente en el hospital enfermedad de Hirschsprung. Y también atresia yeyuno-ileal e ilio-meconial. Muy bien. Lo más importante entonces es la exploración del perineo, fundamental para evaluar la calidad del surco interglúteo y la presencia de meconio, que revelaría en todo caso la comunicación rectal con la piel. Y así podemos encontrar todas estas variedades. Y bueno, un recién nacido con una malformación anorrectal puede ser tratado inicialmente como cualquier otro recién nacido, pero las primeras 24 horas de vida de un recién nacido con malformación anorrectal es de lo más importante. Inicialmente se puede colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago. El siguiente paso será descartar anomalías y por último la ubicación de la fístula, salvo algunas excepciones que ya veremos más adelante.
El pronóstico final y la calidad de vida de los niños con malformación anorrectal dependerán de la presencia y gravedad de anomalías asociadas. Y tenemos aquí este acróstico Bacter y vamos a ver algunos ejemplos. Incluye malformaciones vertebrales como están ustedes viendo aquí. La coincidencia de malformación anorrectal con atresia de esófago ocurre en un 8 a 10% de los casos. Y aquí tenemos un ejemplo. Estamos haciendo un estudio de choque por atresia de esófago tipo 1 y en la siguiente un control como corresponde alrededor de los 5 días después de su tratamiento quirúrgico de una atresia de esófago tipo 3. Esta también es una atresia de esófago que se acompaña de una malformación sacra, de una fístula rectovesical y de una hipoplasia de radio derecho con agenesia del pulgar derecho. En este otro ejemplo estamos viendo agenesia de ambos pulgares con agenesia de radio izquierdo, un colon sumamente dilatado por una fístula recto-perineal. Las malformaciones gastrointestinales incluyen, como ya les comenté, una atresia de esófago y en este caso la clásica imagen de la doble burbuja de una atresia duodenal. Esta paciente presentaba una malformación anorrectal tipo fístula rectovestibular y aquí estamos realizando el rectograma para ver qué tanta dilatación presenta y poder continuar con su tratamiento. Además, cuando hicimos el control del tratamiento quirúrgico de la atresia duodenal, encontramos que sigue con una estenosis duodenal, pero además las asas de yeyuno las localizamos del lado derecho, por lo que esto corresponde a una malrotación intestinal. Estas son todas las anomalías urogenitales y hay más, ¿verdad? Pero las principales anomalías urogenitales que podemos encontrar en un paciente con malformación anorrectal. Igualmente, este pequeño travieso se comió una moneda. Él presenta una extrofia de cloaca. Estamos viendo aquí la separación de los huesos isquiopúbicos de más de 10 milímetros. Y también podemos encontrar malformaciones en la médula espinal y columna vertebral, por lo que siempre se deberá evaluar a los pacientes con una radiografía para ver malformaciones lumbosacras, como en este paciente, y lo corroboramos con la resonancia magnética que en caso de duda o en muchos casos se puede realizar. También tomamos una radiografía de sacro para hacer obtener el índice sacro, que se traza de la siguiente forma: una línea a nivel del hueso ilíaco, otra a través de las espinas ilíacas y otra en el extremo distal del coxis, de manera que dividimos de esta forma para obtener un índice entre 0.4 y 0.7. También se hace un ultrasonido renal buscando hidronefrosis, reflujo, como en este paciente, un pequeño riñón. En este otro paciente no encontramos el riñón izquierdo, lo encontramos más bajo e incluso con dilatación, un diámetro antero-posterior de la pelvis de 0.9 que nos da una clasificación UTD-P de 3. Y en esta otra paciente se hace un ultrasonido pélvico porque las niñas con cloaca se acompañan de hidrocolpos en un 40-50% de los casos. Entonces, en esta paciente estamos encontrando dos cavidades y es lo que podemos ver con un ultrasonido. También se puede realizar resonancia magnética. En imágenes estamos viendo un ultrasonido de columna. Se debe de realizar con un transductor lineal de alta frecuencia en decúbito supino y obtener tanto imágenes longitudinales como transversales para valorar
la médula, el cono medular, el filum terminal y las raíces nerviosas, y así poder valorar la presencia de sacro, de disrafia espinal, médula ancleada, regresión caudal o incluso tumores. Muchas veces tenemos que esperar la aparición del meconio alrededor de 24 a 36 horas. Si en este tiempo el aire deglutido transita hasta el recto, permitiendo reconocer la tardía expulsión meconial por una fístula muy pequeña, escondida a veces en repliegues cutáneos, que pasará inadvertida en el primer examen y podemos hacer este estudio o estas placas. Después de esto, el cirujano puede hacer una colostomía en el colon descendente con bocas lo suficientemente separadas para que coloquemos la bolsa de la colostomía en la porción proximal. En este caso, seguramente no lo hicieron en nuestro hospital y se debe de colocar la bolsa de colostomía en ambas. No se pueden separar. Lo más recomendable es que se ponga la bolsa de colostomía en el estoma proximal. Y muy bien, entonces debemos de recordar que el cabo distal siempre va a estar comunicado a la vía urinaria en el 80% de los casos. Este debe de ser de 5 milímetros para evitar el prolapso como en este caso. Y esta colostomía siempre debe de ser para realizar un colograma, el cual no requiere de ayuno, no tiene ninguna contraindicación excepto una perforación y se debe de marcar la foseta anal con lo que se encuentren. A veces es difícil tener un balín, estoy marcando aquí con una tela adhesiva, con lo que encuentren. Se coloca por el estoma distal, muchas veces las mamis y ni los médicos saben cuál es por donde no sale materia fecal. Entonces introducimos una fonda regularmente 8 French, ya que, como les comenté, el estoma debe de ser de 5 milímetros. El globo muy cercano al estoma para valorar la longitud precisa del asa distal y se insufla el balón solamente con 1 a 2 centímetros, no más. Y principalmente con material de contraste hidrosoluble, ya que en este caso, como están viendo, seguramente se hizo con bario y se queda en el tubo digestivo. Este debe de ser instalado con un poco de presión para poder permeabilizar la fístula. Se toma inicialmente una proyección AP, como en este caso, y posteriormente una proyección lateral. Vean cómo estamos viendo aquí el residuo de bario. El colograma distal, como les dije, es exclusivamente para realizar el colograma distal, con el cual podemos ver la longitud exacta del recto a descender. Para localizar el sitio exacto de la fístula, mide la distancia entre el cabo rectal y la foseta y además mide la distancia entre el recto y el sacro y determina la altura del cabo rectal respecto a la última vértebra. Esto se hace o es la única referencia durante la cirugía. También para ver la dilatación excesiva en el cabo rectal, y muchas veces haciendo este estudio nos podemos encontrar que el paciente, al opacificar la vía urinaria, tenga reflujo. Muy bien. Sin meconio en el periné, luego de una prudente espera, deberá practicarse la colostomía. En esta situación, el paciente puede ser portador de una fístula recto perineal, pero sin meconio, el paciente puede presentar una fístula recto urinaria en alguna de estas porciones de la próstata, de la uretra, una malformación sin fístula o una atresia rectal. Y aquí tenemos un diagrama donde vemos que el recto llega al esfínter anal y desemboca como una fístula en el periné, entre el escroto y el complejo muscular. Y el sacro va a estar conservado. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Aquí tenemos el pequeño orificio del paciente y un niño de 8 meses de edad en la que estamos colocando una sonda Nelaton, en este caso sin orificios,
la sonda por el orificio, valga la redundancia, del paciente y vemos que no hay una gran dilatación del colon distal. En este otro paciente también de 8 meses de edad estamos introduciendo la sonda Nelaton, puede ser calibre 18-20 sin orificios e igualmente estamos viendo que el colon distal no tiene un megarecto. Este otro pequeño de 10 días de edad se le realizó también un rectograma, como les mostré en el diagrama. El sacro en estos pacientes con fístula rectoperineal va a estar conservado. Se introduce la sonda, se toma la placa lateral y se marca la foseta anal. A los 6 meses de edad se le realiza un control, después se le realizó su colostomía y a los 6 meses de edad se realiza su control y estamos viendo un poquito de disminución del calibre de su nuevo recto. Este otro paciente también se le sometió a rectograma y vemos una opacificación heterogénea, es un megarecto evidente, se le hace su colostomía y estamos haciendo ahora el control y vemos que sale espontáneamente por el nuevo ano. Este otro paciente también se le realizó un rectograma, estamos viendo un aumento en el calibre del mismo y al año 4 meses de edad se le hace un control por el estoma distal y vemos que sale inmediatamente por el neoano. Este otro pequeño que aunque tiene un sacro conservado, tiene hemivértebras. Le hacemos su colograma distal y vemos que sale por su nuevo ano. Este otro paciente al cual se le realizó un ultrasonido de columna, le hacemos su colograma y vemos una leve disminución en el calibre del trayecto hacia el ano. Lo estamos marcando igualmente y nuevamente se le hace otro control después de sus dilataciones y ya vemos que mejoró muchísimo el calibre. Este paciente de 8 años de edad siempre fue tratado por estreñimiento y se le hizo un colon por enema, que como estamos viendo con un gran calibre de lámpula rectal opacificado en forma heterogénea. A los 9 años nuevamente sigue siendo estudiado por estreñimiento y con sospecha de Hirschsprung, pero finalmente se hace el diagnóstico de fístula rectoperineal y estamos viendo aquí su control postquirúrgico. A él se le realizó una sigmoidectomía, aunque sigue con dilatación del ámpula rectal. Este otro paciente con fístula rectoperineal también fue tratado con colograma, se hace su estudio, pero persiste con disminución del calibre del recto. Muy bien, ahora un diagrama de la fístula recto-vulvar, en donde el recto va a dar a la cara posterior de la uretra a nivel, obviamente, de la porción vulvar. Este paciente es de 1 año 11 meses de edad. Como ven, el sacro está conservado. Se hace el colograma distal y vemos cómo llega el recto a nivel de la uretra vulvar y se opacifica también la vejiga y el resto de la uretra. Estos otros 2 pacientes también tienen una fístula rectovulvar, se marcó el ano. Vean cómo también se está opacificando a nivel de la uretra vulvar, el resto de la uretra que se dirige inferiormente. Seguramente este paciente también tiene hipospadias y se opacifica la vejiga urinaria. En este otro pacientito es un poquito más difícil de precisar que el colon llegue a la porción vulvar de la uretra, ya que no logré opacificar la totalidad de la vejiga urinaria. Cuando el recto llega a la cara posterior de la uretra a nivel de su porción prostática, esto es una fístula rectoprostática. Hay más grasa perirectal y el complejo muscular con menor desarrollo. Es más frecuente que se presente una anomalía sacra. Como lo están ustedes viendo aquí, este es un bebé al cual se le realizó su colograma distal y estamos viendo una morfología peculiar del colon
distal, pero comunicándose a la porción más proximal de la uretra y opacificando también la vejiga urinaria. Este otro paciente de 7 meses de edad, sin fístula aparente, pero al realizar el colograma estamos viendo que se opacifica desde el recto la uretra en su porción más proximal, también se opacificó la vejiga urinaria en una proyección y en otra, y este paciente, como les comenté anteriormente, al opacificarse la vejiga urinaria, presenta reflujo vésico-ureteral. La fístula recto-vesical es cuando el recto llega al cuello vesical, pero el recto no comparte pared común con la vejiga. Muy bien, el periné en estos pacientes va a estar plano. Hay más anomalías urinarias y sacras. Hay poco desarrollo del complejo muscular y hay una gran cantidad de grasa perirectal y vamos a ver algunos ejemplos. Este paciente además presentó atresia de esófago, seguramente tipo 3, y aquí estamos viendo la comunicación del colon distal con la vejiga urinaria y opacificándose con la micción la uretra que parece corta y el chorro de dirección inferior, seguramente también con hipospadias. Una malformación anorrectal en los varones sin fístula es cuando el recto llega en fondo de saco. Frecuentemente se presenta en los pacientes con síndrome de Down. Hay un aceptable desarrollo del aparato esfinteriano y comparte pared con la uretra. Y estos son algunos ejemplos. Aquí se colocó la sonda por el estoma distal, se recolocó en la distal y estamos opacificando poco a poco el recto, el colon distal más bien, que se va distendiendo conforme más contraste administramos, y vean cómo termina en forma abrupta, pero sin llegar a la piel. Este otro paciente de 1 mes de edad, su colon tiene morfología distendida proximalmente y hacia lo más distal termina puntiforme, pero nunca se logró demostrar ninguna fístula. Este otro paciente, a los 16 meses de edad, le realizamos su colograma distal, se va distendiendo poco a poco y no vemos ninguna fístula, y con mayor calibre de la ámpula rectal se marcó el supuesto ano y no vemos salida del material de contraste por ninguna parte. Este paciente seguramente recién nacido, vean la densidad de sus huesitos, se le está haciendo un colograma distal y vean qué gran calibre presenta y nunca vemos la salida del contraste al exterior. Aquí estamos haciendo su control y aparte me piden una cisturetrografía para ver la comunicación, y aunque están muy pegados, no hay comunicación ni por colograma ni por la uretra se demuestra. Al contrario, yo creo que con este estudio que llaman de choque es más difícil precisar porque confunde la existencia de una fístula. Este otro paciente también de 1 año de edad le estamos haciendo un colograma distal y se está sin sacro. Estamos distendiendo cada vez más el colon distal y también le hicimos cisturetrografía o vesicostomía sin demostrar su comunicación, aunque así lo parezca. Les digo que confunde más. Ahora veremos las malformaciones en las niñas. Igualmente debemos hacer una inspección perineal que nos va a dar el diagnóstico en el 90% de los casos. Si encontramos 3 orificios, ¿qué posibilidades vamos a tener? Que se trate de una fístula rectovestibular o de una fístula rectoperineal. Y si encontramos 2 orificios, que se trate igualmente como en el varón de una malformación anorrectal sin fístula frecuente en pacientes con Down. Y obviamente si encontramos un solo orificio, esto nos va a hacer el diagnóstico de la tan famosa
cloaca. Ahora, si nos cuesta trabajo ver estos orificios, principalmente esto, se puede hacer la maniobra de la tienda, que consiste en traccionar los labios mayores para abrir y ver bien el vestíbulo e identificar el orificio único en estas pacientes. Entonces, la primera malformación o tipo de malformación que tenemos en las niñas es la rectovestibular, en la que encontramos un orificio posterior al himen en el vestíbulo. Es de lo más frecuente y encontramos en el 17% de las niñas anomalías genitales. En este 17%, el 5% podríamos encontrar tabicaciones y en el 8% agenesia de vagina, y vamos a ver algunos ejemplos. A esta paciente se le realizó su rectograma, que cuando lo encontramos que es de más de 0.61 se debe de hacer una colostomía, y sin megarrecto, es decir, menos de 0.61, puede hacerse una anorrectoplastía sagital posterior primaria. Y aquí estamos viendo un mega recto. Este otro pacientito de 9 meses de edad con colostomía de 2 bocas, en donde apenas es visible una fina fístula hacia el vestíbulo. A veces es difícil. A este otro pacientito también en esta forma se colocó una sonda Nelaton sin orificios y estamos identificando un recto no tan aumentado de calibre. Este es el control a las 5 semanas de edad y vemos una fístula rectovestibular. Bueno, en cuanto a las fístulas rectoperineales, aquí encontramos el orificio rodeado de piel. Va a desembocar en el periné, delante del ano. Puede haber un puente cutáneo que separa el introito vaginal. Y algunas ocasiones puede ser insuficiente para evacuar, pero otras puede ser suficiente y llegar una paciente hasta la edad de 8, 9 años, como ha habido en algunas ocasiones en el hospital. El periné y el sacro van a ser normales y la vagina y el recto no comparten pared, y vamos a ver ahora algunos ejemplos. En primer lugar, desde la placa simple, como les comenté, su sacro normal. Estamos introduciendo una sonda en esta niña de 1 mes de edad y estamos viendo aquí su colon completo. No es necesario pacificar todo el colon, pero en este fue fácil pacificarlo todo. En esta niña de 3 años, a quien se le realizó un fistulograma o rectograma, identificando hipoplasia sacrocoxigia y el colon no con gran dilatación, y haciendo su colograma de control. Esta otra paciente, también de 21 meses de edad, acude al hospital con colostomía de 2 bocas y se hace su colograma distal con un sacro consorbado y viendo la salida discretamente del contraste discretamente anterior, por lo que se trató de una fístula rectoperineal. Esta otra paciente de 3 años también se le realiza un rectograma, tiene una hipoplasia sacrocoxigia y aumento del calibre del recto y ocupado, como van a ver, o como es difícil ver con el contraste, pero con la resonancia magnética estamos viendo su anomalía sacra, y vean qué gran calibre y qué opacificación tan heterogénea del colon por esta fístula rectoperineal, que seguramente era de un calibre, pues yo diría mediano, que permitía que evacuara, aunque pues por supuesto con cierta dificultad. Muy bien, ahora las malformaciones anorrectales sin fístula son cuando el recto termina en fondo de saco, y vamos a ver algunos ejemplos. Vean cómo termina en forma Roma el recto. Otro ejemplo, estoy marcando el supuesto ano y no sale. Y las últimas, las tan famosas malformaciones anorrectales tipo cloaca, es cuando encontramos
por un solo conducto, un solo canal, el recto, la vagina y la vejiga. Puede haber hipertrofia de clítoris y se valora de que si esta comunicación es de 1 a 3, de más de 3 o de más de 5 milímetros. En esta paciente estamos encontrando una hipoplasia renal. Estamos aquí opacificando en AP la vejiga, pero aunque es en AP vemos que se opacifica también el colon y a esta paciente, como les prometí, se le hace su famoso cloacograma, que no es más que la realización de una tomografía en 3D para identificar mejor estas estructuras y hacer la medición exacta del canal común y también de anomalías urogenitales asociadas, como la duplicación de vagina o de útero e hidrocolpos. Muy bien, aquí estamos viendo la opacificación de estas 3 estructuras en una paciente de 8 a 9 meses de edad y su respectiva cloacograma descrito por el doctor Peña. Son muy espectaculares estas imágenes, pero obviamente también con mayor radiación. Esta otra paciente de 5 y 8 meses de edad con agenesia sacrocoxigia y se le está haciendo su respectivo cloacograma. También tenía esta otra paciente atresia de esófago muy frecuente, como ya les había comentado, que se ve en estos pacientes. Y bien, como conclusión les tengo que la meta en estos pacientes, en estos casos, es incrementar al máximo la continencia fecal y urinaria y la función sexual más tarde, que no haya complicaciones funcionales, por lo que el radiólogo debe de describir el tipo de malformación anorrectal para un pronto manejo de las malformaciones asociadas también y así tener un diagnóstico correcto y oportuno, ya que estos pacientes pues deben de considerarse como potencialmente crónicos, como están ustedes viendo en esta paciente con una malformación de columna lumbosacra y ano rectal. Y me tienen a sus órdenes en el Instituto Nacional de Pediatría.